Hola, hola. 1, 2, 3, probando, tratando de arreglar los desastres que he hecho en el resto de programas anteriores. Dios le bendiga. Bienvenido a Con qué. Creo que ya se habrá dado cuenta que el tono de mi voz ha cambiado un momento, así que vamos a hablar de un tema un tanto serio el día de hoy, así que le pido la madurez del caso, ¿no es cierto? Y también la seriedad que un tema como este requiere. Es un tema difícil, pero como le digo, siempre aquí en Con qué hacemos las preguntas que aquellos no se atreven a hacer. Así que aquí vamos a meter los piecitos al lodo para tirar un poquito de luz, ¿no es cierto? En este tema que es un tanto complicado y que mucha gente trata de no hablar al respecto. Pero no voy a estar aquí hablando solo de ese tema porque pues ya sabe que a mí me gusta meter los piecitos y yo no sé cómo salir después. Así que tenemos a un profesional en el tema. Dios le bendiga, hermano Carlos Cáceres, doctor Carlos Cáceres. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, Arnoldo, igual a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de los diferentes medios. Sí, ciertamente el tema del aborto es un tema tabú, es un tema difícil de mencionar, que está en debate hoy en día. Sin embargo, sí me parece de buena forma intentar abordarlo, quizás aclarar algunas dudas con respecto al aborto, si hay que realizarlo o no, desde el punto de vista Dios, qué opina de eso y qué opina también la ley de eso. Estoy primeramente agradecido por la invitación, muy honrado de que me han tomado a consideración para hacerlo. Si se me escucha un poco nervioso, igual se me nota así, es que es la primera vez que estoy hablando, pero voy a intentar hacerlo de la mejor manera y para proseguir. Aquí estamos, tranquilo, que aquí le ayudamos, no se preocupe. Si supiera la cantidad de errores que comete aquí su locutor presente, no estuviera nervioso. Así que usted tranquilo y usted quédese pendiente aquí en Con qué para que disfrute de estas preguntas. En serio, son preguntas bastante interesantes que a mí personalmente me encantaría saber la respuesta, y qué mejor opinión, ¿no?, que la de un médico. Así que aquí estamos para responder. También puede escribirnos a WhatsApp, no le prometo contestarlas todas, pero puede escribirnos sus preguntas, sus dudas, para que nosotros se las hagamos aquí al doctor Carlos Cáceres. Así que regreso en un par de minutos. Ya vamos a continuar con más de Con qué. Sigue en sintonía de nosotros. Regresamos a meter los piecitos en el lodo porque así nos gusta hacer las cosas acá. Y también estoy botando las cosas. Miren qué curiosa que es la vida, ¿no? Y así como cometemos errores al aire, también se cometen errores en la vida, ¿no es cierto? No estoy criticando a nadie, no estoy diciendo nada, pero sí que todo tiene su consecuencia aquí en la vida, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de una de esas consecuencias o de uno de los castigos que podrían ocurrir después de meter los piecitos. ¿Cómo que meter los piecitos, hermano? Usted sabrá lo que usted se imaginó, yo no le estoy diciendo nada. Entonces, ahora que ya tenemos una opinión así que un tanto más seria, ¿no es cierto? No como aquí el hermano Noldo que está bromeando con todo. Quiero una vez más agradecer al doctor Carlos por estar aquí con nosotros. Y gracias pues, a ti, Noldo. Aquí estamos. Y también quiero pues empezar con las preguntas. ¿Estamos listos, doctor? Sí, estamos listos. Perfecto, entonces muy bien. El tema del día de hoy, como ya sabía usted, es el aborto. Así que yo le pregunto, ¿podría darnos una definición acerca del aborto? ¿Podría poner en palabras qué es el aborto? Muy bien, esa pregunta me parece muy importante porque muchas veces las personas tienen un concepto erróneo de lo que es el aborto o hasta qué punto es el aborto. El aborto es la interrupción del embarazo a partir de que el feto que está dentro de la madre ya no es viable para vivir. ¿A qué me refiero con eso? A una etapa de la vida donde si ocurriese un parto o si ocurriera el parto, el feto o el bebé de ninguna manera podría vivir. Y se ha establecido científicamente cuáles son estos momentos. Y es a partir del menor de las 20 semanas o cuando el feto pesa menos de 500 gramos, que se ha establecido de que de ninguna forma puede vivir. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Si deja de ser un aborto. Ahí cambia de nombre y se le denomina o se le llama óbito fetal. Porque arriba de las 20 semanas, arriba de los 500 gramos que pese, aún con todas las dificultades de que va a presentar el bebé, probablemente va a pasar meses, bueno, de hecho sí, va a pasar meses en una incubadora, en cuidados intensivos, en un hospital, pero sí puede llegar a vivir, sí, con muchísimas complicaciones, y esto va a variar a partir de en qué semana se realice esto, pero sí podría vivir.
tiene más posibilidades a las 28 semanas, más a las 32, y obviamente cuando ya está a término de las 38 semanas podría vivir. Entonces, si una mujer embarazada o una adolescente embarazada, como es el caso que estamos hablando en esta tarde, comete la interrupción del embarazo después de las 20 semanas, es un óbito fetal. Antes de eso es un aborto, para poder aclararlo, y primeramente mencionar de que en ambos es interrupción de la vida, no es que antes de las 20 semanas no esté vivo. Sí. Lo que pasa es que si después vamos a ver la clasificación de los abortos, pero primero dando la introducción de lo que es, sí está vivo. Lo que pasa es que de alguna forma, ya sea por problemas médicos o porque la madre embarazada lo cometa, el aborto es interrumpir la vida y siempre se vuelve un asesinato, tanto antes como después. Sí, entonces una pregunta así como que bien obvia, doctor. ¿Desde qué momento consideramos al feto con vida? ¿Desde qué momento esa criaturita es un ser vivo? Bueno, tanto para la ley como para ante los ojos de Dios, una vida se toma a partir de la concepción, ¿verdad? Y tomando en cuenta... En fechas, hermano, ¿cuándo es? A partir de que, por decirlo así, a partir de que tienen relaciones sexuales, un par de días después se une, hablándolo así en forma biológica, el espermatozoide, que es lo que contribuye el hombre, y el óvulo, que es lo que se contribuye la mujer, se unen, y eso se denomina un óvulo fecundado. Cuando ya existe esta unión, este bebé ya es hijo de los dos. Uh-huh. Aunque sean dos celulitas, una célula espermatozoide y una célula de óvulo, se unen, estas se empiezan a multiplicar, pero ya llevan todas las características que cuando llegan a ser va a tener. La piel, los ojos de color, incluso el pensamiento, ciertas características tanto físicas como psicológicas. A partir de esa unión de esas dos celulitas ya va todo el material genético, todas las características tanto de la madre como el padre para desarrollarse. Sí. Son dos células pero que van creciendo y que ya tienen vida. Ahora bien, antes de entrar al aire, medio hacíamos mención de que hay personas que dicen que no es una vida, y eso no es cierto. A partir de la cuarta semana, prácticamente todos los órganos, incluyendo el cerebro, incluyendo el corazón, ya están en una forma muy chiquitita que quizás incluso no es posible verla a simple vista, aunque saliera, midiera milímetros, pero ya se están formando. Incluso a partir de las 5 semanas el cerebro ya empieza a tener conexiones nerviosas, pequeñas señales de pensamiento y de alma, pero que ya existen. Ya existe, claro. Entonces no podemos decirnos que solo porque está chiquitito o porque no entendemos todo lo que está pasando ahí adentro no exista vida en esta criatura. No, de ninguna manera. Incluso solo tomándolo como en cuenta lo del aborto, que es antes de las 20 semanas, pero también ya empiezan a tener pensamiento cuando la madre, el padre, quien sea que le hable así a través del estomaguito, pero ya empieza a crear conciencia, empieza a crear pensamiento. Sí. Y eso es a partir de la fecundación, que como menciono es de cuando tienen las relaciones sexuales, por decirlo de alguna manera, ocurre esa unión de óvulo y espermatozoide y ya es la fecundación y ya es una vida. Ok, perfecto. Así que ya sabe, desde el momento en el que sucede, pues la criatura ya está viva, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Lo que usted está pensando. Entonces, no, seamos libres acá de hablar. Todos somos adultos y entiendo que nos están escuchando también personas adultas y maduras. Así que desde el momento en el que usted tiene una relación sexual y se concibe la vida, pues precisamente eso se concibe, ¿no? La vida. Así que no porque está chiquito, no porque no lo entendemos, significa que esté menos vivo. Además, le pregunto, doctor Carlos, no hay solo un tipo de aborto, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros escuchamos aborto, pensamos matar al niño por medio de varios medios que ya nos va a mencionar usted, pero entiendo que hay más tipos que solo ese. Muy bien. Sí, muy buena pregunta. Vaya, por eso mencionaba que sí existen como ciertas dudas, porque cuando alguien dice aborto, todo quiere decir, no, la madre interrumpió el embarazo, o alguna persona le provocó el aborto, y ciertamente no. El aborto ocurre en un 8 a 20% de todos los embarazos. Sí. Eso quiere decir, de cada 100 mujeres que salen embarazadas, de 8 a 20 de estas van a tener un aborto y probablemente ni siquiera se van a dar cuenta. ¿Por qué? Normalmente ocurre antes de las 12 semanas.
o antes de las 15 más bien, y en esta etapa es tan pequeño que ellas no se han percatado que ya no ven regla, y de repente ven una regla muy fuerte y estos son coágulos, y en realidad probablemente ha sido un aborto el que ha tenido. No sé. Ahora bien, hay que diferenciar dos puntos. Una cosa que se llama aborto espontáneo, que el aborto espontáneo es ese que menciono, que de 8 a 20% de las embarazadas lo pueden tener incluso sin darse cuenta, y esto es causado por diferentes motivos, ya sea propios del feto o propios de la madre, que son enfermedades. Sí. Y hablando de esto, existen diferentes tipos de aborto. Primero, la clasificación, todos son abortos y que de ninguna manera se pueden detener. Que es un aborto inevitable, por ejemplo, que el feto cuando está dentro de la madre está como en una bolsita. Sí, sí, y sí. Esa bolsita, lo que le recubre se le llama membranas ovulares. Existe algo llamado aborto inevitable, que cuando estas membranitas se rompen, ya es un aborto. Aunque tuviera alguna señal de vida, este feto, por esas membranas, es imposible que pueda seguir adelante. Y entre más temprano se da, más aún. Dime. Sí, y eso, le pregunto, no es culpa ni de la mamá, ni que lo hayan... No. Simplemente son cosas que pasan. Sí, eso puede ser por muchas causas. Primero, las fetales se le llama cromosómicas o genéticas, debidas a traumas, debido a malformaciones que de por sí ya traiga el feto de antemano, y que como el propio cuerpo de la madre sabe reconocer de que no lo va a poder tener, lo expulsa, porque también sería muy traumante a futuro, que sí ocurre en algunos casos, de que el feto no va a ser viable, puede que tenga alguna señal de vida, pero siempre va a morir al nacer. Entonces el cuerpo y Dios nos creó de una forma sabia también para que esto no ocurra. Es un feto que no va a tener vida, por algún motivo sucedió y muere dentro y ocurre el aborto. Ahora también existe algo llamado aborto fallido, que es cuando el feto está por dentro, la madre por ejemplo se toma una ultra y no ven latidos cardíacos. Las membranas, o sea el saquito que recubre el feto está íntegro, está bien. Sin embargo, adentro el feto ya murió. Igual por diferentes motivos, enfermedades, algún golpe que haya sufrido de la madre, algunos medicamentos que tome, y con eso de los medicamentos no me refiero a que precisamente ella quiera provocarlo, sino que durante el embarazo, el funcionamiento de la madre, su fisiología y el embarazo como tal, cambia toda la estructura, y un feto es tan frágil que hay muchísimos medicamentos que podrías tomarlo normalmente para alguna infección, algún dolor de garganta que tengas, te tomas las medicinas y decís, a mí no me hace nada. Sin embargo, para el embarazo puede ser hasta fatal. Ya hablando de otros términos, por ejemplo, también el consumo de algunas drogas, por ejemplo cigarrillos, cocaína, alcohol, también pueden llevar a un aborto, ¿verdad? Hablando de otros tipos de abortos, digamos, hay uno llamado inminente, que de igual forma está la ruptura de este saquito, pero no termina de salir, pero siempre se va a dar. Por eso se llama inminente, va a llegar, al igual que el inevitable. Cierto. Existe otro que es aborto séptico, y aquí ya nos vamos metiendo más en las complicaciones que puede tener el aborto. De que ocurre, muere el bebé. Antes de las 20 semanas se convierte en un aborto y la madre ni cuenta se da. Probablemente ni cuenta se haya dado de que está embarazada, y eso se infecta. Entonces, y esa infección repercute en la madre, que a veces no lo sabe, y es a causa de un embarazo que haya tenido. Eso se llama un aborto séptico. Esas son como las clasificaciones a grosso modo, y de un aborto espontáneo. Ahora el otro lado es el aborto inducido, que es uno solo. El aborto inducido es que la madre o alguien de fuera ha provocado la interrupción del embarazo. Igual existen varios medios para realizarlo, que no lo vamos a mencionar, o quizás así de forma gruesa, pero no es para que lo practiquen. Ciertos medicamentos que son abortivos y que fuera en las calles buscan la manera, porque ninguna persona ética, ni moral, ni cristiana, mucho menos, va a permitir o va a dar lugar a este tipo de situaciones, darle medicamentos a una mujer para que interrumpa un embarazo que de ninguna forma tiene complicación. O utilizando diversos instrumentos, por ejemplo, ciertos tipos de pinzas que se le llaman curetas,
algunos instrumentos de succión para literal adentro del útero o la matriz, como conocen muchas veces, alar el feto a través de succión, es otro método con el que utilizan, o incluso de forma no tanto médica, sino en forma casera. A veces, ya sea adolescentes o mujeres de cualquier edad que decidan por alguna forma u otra realizar un aborto, se introducen cosas con el fin de provocarse el aborto y puede llegar a pasar. Si dañan el útero, llegan hasta el punto donde está la membranita que lo recubre, lo rompen, generan el aborto, lo lastiman, generan el aborto. Entonces, para dejarlo claro, solo existen dos tipos de abortos como tal: un aborto inducido o un aborto provocado, que es con intención de hacerlo, y un aborto espontáneo que se sale del control de la madre, no tiene ninguna culpa. Muchas veces, aún con todos los cuidados médicos propios de la madre que ella pueda querer tener, siempre va a suceder. Entonces no todos los abortos son culpa de la madre. Sí, claro que sí. Y me parece importante, usted lo mencionaba hace un ratito, que el cuerpo está diseñado tan perfectamente que si el cuerpo sabe que la vida no es viable, así es, el cuerpo termina con eso, ¿no es cierto? Suena bien pesado decirlo, pero el cuerpo lo sabe. Y no es como que, antes fuera del aire le hacían una pregunta y le decía, ¿y si la criatura van a nacer con síndrome Down o si vienen con alguna complicación, pero van a nacer, entonces ¿qué hacemos? ¿Es legal o es permitido? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Esa es así como que bien directa y al punto. Bastante fuerte. Pero para suavizarlo un poco, yo le pregunto, ¿es legal el aborto inducido aquí en el país? Bueno, primeramente, no. Siendo directos, no es legal el aborto. Y como tal, quizás no hay leyes que digan el aborto es ilegal. Pero partiendo de que la ley sí dice de que un ser humano, la ley lo reconoce como ser humano, como una vida a partir de la concepción, a partir de la fecundación más bien, y que tenemos en cuenta de que es a los 3 días de haber tenido una relación sexual ya se considera una fecundación. Cualquier interrupción de este embarazo, de este ser humano, de esta vida, se convierte en un asesinato, ¿verdad? Entonces la madre en este caso, al quererlo provocar, lo que está cometiendo en términos médicos sí es un aborto, pero en términos legales es un asesinato y de ninguna forma es permitida. Ahora con la siguiente pregunta, en el caso de un niño con un síndrome Down o trisomía 21, como se le llama médicamente, pero es una vida, es un ser pensante, es un ser que perfectamente se puede desarrollar, no es una incapacidad para vivir, no es que al nacer, solo por tener síndrome, que a pesar de que sí tienen muchas complicaciones y complicaciones médicas, pero como cualquier otro, o sea, solo por el tabú quizás, porque es un ejemplo bien vago mencionar sobre el síndrome Down, si existen miles y miles de enfermedades que se le pueden asemejar, pero el decirle que una persona solo por tener esta enfermedad no merece vivir, sería como preguntarle a cualquier otra persona por ser mala, por ejemplo, o por cometer, que sea cruel, que cometa asesinato, ella no merecía vivir tampoco. Entonces ya entraríamos en un terreno bastante peligroso, tanto como cristianos como personas. Claro que sí. Tomarnos en manos quién merece vivir y quién no. Y eso no se puede realizar de ninguna forma y tampoco es legal definitivamente. Exacto. Entonces, teníamos acá para mencionar, ¿no es cierto?, los casos de aborto acá en el país. Es difícil ponerlos en medida. Me decía usted, es difícil ponerlos en medida. Pero le pregunto así como una respuesta, sí o no. ¿Se dan este tipo de casos en el país? Sí, se dan. Como mencionaba, el aborto como tal ocurre un 8-20% de los embarazos, el aborto por las diferentes causas médicas más comúnmente, o sea, que no dependen de la madre de que ocurran ni del médico, sino que por enfermedades se dan. Pero de igual forma, digamos, el año pasado hay un registro de que ocurrieron 43 abortos registrados a nivel hospitalario, de que por diferentes motivos llegó la madre y tuvo un aborto, ¿verdad? Ahora quizás su pregunta va más quizás con respecto a los abortos provocados o inducidos. Y este sí es un valor mínimo, porque
es difícil comprobarlo. Sí. Es muy, muy difícil comprobarlo porque ahora a etapas tempranas se dan cuenta de que están embarazadas, no se lo dicen a nadie, buscan diferentes medios para causarlo, nadie se da cuenta y cómo culparlo. Sí, exacto. Eso es cierto, porque si, digamos, viene alguien y por algún motivo me apuñala, no sé, me conocían y me van a ver, pero si en esos bebés que no han nacido, ¿quién los defiende? ¿Quién lo sabe? Entonces sí está muy infravalorado, pero sí se sabe que existe, sí se sabe que hay personas que venden los medicamentos abortivos. Iría en contra de mi profesión médica decir, para mí sería ultra antiético, inconcebible realizar algo, pero podría ser de que existan personas que lo realicen, o podría ser que incluso personas que nada que ver tengan con el sistema de salud averiguan o se informan de cómo realizarlo y lo hacen, y nunca nadie lo puede saber. Exacto, entonces esa es una de las razones, ¿no?, por las cuales es bastante difícil ponerlo en números, ¿no es cierto? Cuantificarlo, pero es un fenómeno que no ignoramos que está pasando, y precisamente por eso estamos aquí en el programa, ¿no es cierto?, para concientizar a las personas con respecto a este tema. Entonces yo creo que esto es como el pecado, ¿no es cierto? Esto es como el pecado. ¿Por qué me va a decir? Bueno, definitivamente es pecado. Obviamente es pecado, pero me refiero a que cuando nosotros como cristianos cometemos un pecado, no lo andamos contando, no lo andamos gritando. Precisamente lo mismo pasa con las señoritas que cometen aborto inducido, ¿no es cierto? No es que, hey, mira, ayer maté a 2 niños que tenía adentro. O sea, no es algo que se ande gritando, entonces por eso es bien difícil cuantificarlo, pero es algo que sí está pasando. Y es un fenómeno en el que sí están sufriendo vidas, porque están sufriendo vidas, y es un fenómeno que estamos sufriendo. Entonces me parece importante y necesario que comentemos acerca de eso y que sepamos pues la opinión profesional al respecto, ¿no es cierto? Entonces antes de ponerme así bien serio con consecuencias y eso, ya nos mencionaba cuáles son algunas de las causas, ¿no es cierto? ¿Existe alguna otra causa que se le ocurra acerca del aborto que lo hayamos abordado ya? Muy bien. Causas, para identificar las causas del aborto, como ya hice la distinción de que puede ser inducido o espontáneo, en el caso de que es espontáneo, ya mencionaba, por parte del feto, o sea, el bebé que está dentro de la madre que está embarazada, puede tener malformaciones genéticas, puede ser secundario a traumas, puede ser por ciertas malformaciones que tenga, como ya mencionaba, inducido por ciertos medicamentos o provocado por ciertos medicamentos o por complicaciones de la madre. De hecho, tomando en cuenta de que es una adolescente, le aumenta mucho el riesgo del embarazo debido a que sus órganos sexuales no están completamente desarrollados. Tendrán en el caso de unas adolescentes de 15 años, por ejemplo, que le ha venido la regla a los 14 años, 13 años, por mencionarlo, aún sus órganos reproductores encargados de llevar a cabo un embarazo no están completamente desarrollados, no tienen la capacidad, su útero, su matriz no tiene la capacidad todavía completa de llevar a cabo un embarazo. Sí se puede ver y se da definitivamente, pero le lleva muchísimos más riesgos tomando desde el punto de vista de un embarazo, y por ende nos lleva a un mayor riesgo de que este termine en un aborto. Ahora, eso con respecto a las causas maternas, también por parte de la madre, o sea, la mujer embarazada, muchísimas infecciones, algo tan simple como una infección de vías urinarias puede conllevar a que el bebé se le venga. Y como he mencionado, puede ser un aborto o un óbito, y también sucede. Ahora, con respecto a las causas inducidas, el consumo de ciertos medicamentos, por eso desde el momento de que indistintamente sea una mujer adolescente o una mujer adulta, pero que quede embarazada, lo más importante es que se ponga en control para que ella sepa en la condición en la que está su embarazo. Ya saliendo quizás un poco de lo que es el aborto, porque hay muchísimas causas que pueden llevar a una interrupción del embarazo, aún sin intención. Exacto. ¿Verdad? Principalmente los medicamentos, los traumas, las infecciones, que durante el embarazo se vuelven más fáciles. La mujer se vuelve inmunocomprometida, se le llama, o sea, sus defensas bajan en son de proteger a su bebé. Todo su cuerpo está enfocado en proteger el embarazo,
imagínense cómo son las cosas, de que todo el cuerpo, su deseo es proteger el bebé cuando está sano. Ya mencionamos que hay algunos casos que no es así. Sí. Y viene la madre y ella es quien lo quiere interrumpir. Sí. ¿Verdad? Curioso. Entonces, pero sí, estas son las causas que puede tener en general. Exacto, excelente. Me parece, ¿no? Como un consejo para guardar antes de irnos a la pausa es que si usted está embarazada y no quiere ir al hospital, pues póngase en control, ¿no es cierto? Porque hay más de una forma de que el embarazo se complique, entonces es necesario que estén. Bueno, me parece interesante eso, quizás porque obviamente va de la mano. Para que exista un aborto tiene que haber un embarazo. Sí. Haciendo mención con respecto a los embarazos adolescentes, ya vamos a llegar quizás a eso, pero lo más importante, indistintamente de la edad que tenga la adolescente, la mujer, lo primero que tiene que hacer es ponerse en un control. Sí, si bien es cierto que en el pasado no existía tanto como el rigor de decir cuide a su bebé, pero por eso morían más los bebés antes. Sí, cierto. ¿Verdad? Porque existen muchas causas por las cuales pueden morir, incluso las vitaminas prenatales, que son sencillas vitaminas de ácido fólico y hierro, defienden al bebé, por ejemplo, de algo que se llama defectos del tubo neural y de malformaciones cerebrales que lo pueden llevar a un aborto, por ejemplo. Sí. Como mencionaba, las infecciones que muchas veces nosotros ni nos damos cuenta, o más bien las mujeres, en el caso de que estén embarazadas, ni se dan cuenta que tienen una infección, no la sienten, no sienten ningún malestar, pero sí para el feto es extremadamente complicado y le sucede. También el ponerse en un control, sí, para personas que no tienen de alguna forma la preparación o no estaban listas para quedar embarazados o estar ante una situación de embarazo, sí se vuelve frustrante, sí. ¿Verdad? Ya he mencionado que al inicio mencionas que era un desliz o un error o una complicación bien difícil de sobrellevar, y más en el caso de un adolescente, de que está en un proceso de formación, de identidad, de saber qué quiere hacer, qué no quiere hacer. Cuando ocurren este tipo de situaciones las frustra, y a veces ellas ven que no tienen ninguna otra salida, por decirlo de alguna forma, sí, que realizar este tipo de prácticas, y que vamos a hablar más adelante de las consecuencias que se puede tener. Cierto, así que ya nos dio el doctor la pausa, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero espérese que todavía no, todo va un paso después de otro, así que es. Ya regresamos con más de Con Qué. Sigue en sintonía de nosotros. Y estamos de regreso aquí metiendo los piecitos para que usted aprenda junto a nosotros. Así que continuamos con esto que ya sabe, lleva por nombre Con Qué limpiar el joven su camino, para que luego no me digan que no digo el nombre entero. Así que seguimos aquí con el doctor Carlos Cáceres. Y pues, ¿qué le está pareciendo, hermano? Bueno, el momento me parece bien interesante, quizás ya un poco más tranquilo de estar así en vivo por, no sé, redes sociales y a través de la radio, como mencionaba al inicio, de que es primera vez que lo hago, haciendo hincapié de que me parece un tema sumamente importante de hablar, de que muchas veces es tabú, lo que ya mencionábamos anteriormente, si es legal o no, las diferentes prácticas que existen, los diferentes tipos que existen. Espero que de alguna manera esto pueda ayudar a algunas personas a aclarar quizás ciertas dudas que hayan tenido, y si existen más, alguna que no hayamos mencionado, y como ya mencionamos al inicio, de que a través de mensajes se pueden notificar, aquí estoy listo para responder las preguntas de la mejor manera que yo pueda hacerlo. Ahí estamos, así que ya sabe, por cualquier cosita, 2660 PRCB 2667-8399. Ahí puede escribirnos al WhatsApp a mandar sus preguntas para el doctor X Carlos. Continuamos entonces con las preguntas y vamos a entrar de lleno aquí a las consecuencias, hermano. Yo ya metí los piecitos y quiero seguir metiendo los piecitos cometiendo un aborto. ¿Cuáles son las consecuencias del aborto en las adolescentes? Me decía usted que depende del contexto, ¿no es cierto? Si el aborto es inducido o es espontáneo. Muy bien. Si se realiza, ya mencionamos de aborto inducido espontáneo. En el caso de ser espontáneo, quiere decir por causas médicas, ambos tienen consecuencias y ambos son similares las consecuencias que pueden llegar a tener. Sí. Pero ahora, si un aborto es espontáneo, de que por algún motivo el embarazo no se puede llevar a cabo por alguna enfermedad,
el feto sale. Lo que las mujeres presentan son sangrado y dolor. Sí. Cuando son espontáneos y salen y son atendidos en un centro médico porque el aborto era inevitable de que sucediera, se da en un ambiente controlado, ¿verdad? El sangrado que puedan tener se puede controlar de alguna forma, se le administran antibióticos para evitar de que existan infecciones, que estas son las dos complicaciones principales que pueden tener, el sangrado y las infecciones. Sí. Ahora, pero estas complicaciones pueden avanzar incluso hasta la muerte. Un sangrado que no se pueda detener lleva a la mujer a la muerte, hablando solo de los espontáneos. Un aborto que sucede y que no se trate de alguna forma se puede infectar, generar una infección en todo el cuerpo que se le llama sepsis o un aborto séptico, y también la conlleva a la muerte, que es el desenlace. Ahora bien, con respecto a los abortos inducidos, que muchas veces las mismas personas lo realizan en su casa, tomando medicamentos, introduciéndose cosas, intentando detener el embarazo, lo consiguen, hacen el aborto, pero digamos se introducen cosas, se lastiman por dentro sin ningún control médico de ninguna forma. Sí. Y esto ocasiona, este trauma que producen en ellas, ocasiona primero obviamente sangrado. El sangrado lo van a tener. Infecciones definitivamente si no son higiénicas. Si se toman algún medicamento, no expulsan todos los restos del feto, las partecitas del feto, sí, quedan por dentro, se infectan, generan más sangrado y se pueden morir. Pueden llegar incluso por el trauma que se ocasionen por algún hierro que se metan, algún palo, lo que sea que realicen, lastimar tanto el útero, lastimar tanto los órganos internos que incluso tengan que llevarlas a que les extraigan el útero, la matriz como conocen comúnmente, y ya nunca van a poder tener hijos de ninguna forma si no tienen la fábrica de donde producen. Sí, sí, es cierto. Entonces, y no solo eso, alrededor del útero están los ovarios, que los ovarios no solo producen la hormona femenina, quedarían como viejitas desde jóvenes si se practican, si llegaran a la complicación de incluso perder los ovarios, por ejemplo. Ya mencionaba llegar a la muerte, y los ovarios producen diversas hormonas también, quedan como viejitas, les dan una menopausia temprana si pierden ambos ovarios. Tienen que estarse poniendo diferentes medicamentos para contrarrestar esto. Si no tienen útero, ya no van a haber reglas, van a decir, uy, qué bueno, pero no quiere decir que es una ventaja, pero ya nunca van a poder tener bebés. Exacto. Esto solo hablándolo desde el punto de vista clínico, de las enfermedades que pueden llegar a tener y que pueden llegar a comprometer la vida. Sí. La complicación va algo desde una infección a una hemorragia, que es un sangrado que puede ir en diversos grados, desde algo leve hasta algo muy complicado, pero llegar hasta un punto final que es incluso la muerte. Eso es lo médico. Ahora también hay consecuencias psicológicas para la persona. Así es. Eso, aquí ya entramos en un punto bastante debatible porque va a variar muchísimo con respecto a cómo sea la mujer, por ejemplo. Sí. Primeramente, nosotros somos hijos de Dios y sabemos que un aborto es pecado. Eso nosotros ya de antemano ya lo sabíamos. Un aborto es un asesinato y es pecado, es un alma. Nosotros no podemos realizar eso, ofendemos a Dios. Y si somos hijos de Dios y consideramos esa idea, definitivamente tenemos que cuestionarnos muchísimas cosas. Sí, no solamente con respecto al aborto, pero así incluso personas inconversas que no se lo realicen, personas inconversas que realicen un aborto, lo hacen, la culpa de haber matado a un ser vivo, la culpa si lo hacen cuando están adolescentes, que lo realizan porque dicen, apenas estoy estudiando, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis amigos? Y dicen, no voy a, que nadie se dé cuenta, en el baño voy a hacer X, Y, Z cosas y voy a abortar. Sí. Pueda que en ese momento, pero solo en ese instante, su razonamiento sea, voy a interrumpirlo porque me va a complicar el resto de mi vida, me la va a arruinar, como lo quieran mencionar, pero más adelante, ya habiéndolo hecho, ya no hay vuelta atrás. Sí, exacto. Y es que en ese momento les parece la mejor idea del mundo, ¿no es cierto? La única salida. Pero mencionabas también las consecuencias, y una de las consecuencias es que a veces ya no pueden volver a tener hijos. Entonces, la carga emocional que tienen estas personas es, cuando iba a tener uno,
decidí asesinarlo y ahora que quiero tener uno, ya no pueden. Supongamos pasan 10, 15 años, ¿no? Y ahora está casada, está feliz con su esposo, quieren tener hijos y ahora ya no pueden. Entonces la carga emocional de eso también es bastante grave. Y no solo, digamos, la carga emocional, imaginémonos también la social. Por ejemplo, mencionamos un caso así a futuro de que ella se casa. ¿Y qué tal si el esposo sí quiere tener hijos? Sí. Que incluso pueden llegar a terminar el embarazo. Bueno, no puedes darme hijos. Imagínate qué difícil se vuelve, pero no solo esto, lo psicológico, lo social de que ya no pueden tener, sino también el sentimiento de culpa. Sí, así es. De culpa con que cargan toda su vida. O sea, en el instante puede que por el nervio, por lo que quieran, diga, sí, esto es una buena idea porque nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a saber, solo pasas, quieran convencerse a sí misma, no es un ser vivo, no piensa, pero en el fondo y en su alma principalmente, en su espíritu, van a saber de que sí era una vida. Sí. De que a futuro, imagínense, aborta y de ahí se queda pensando qué pasa si lo hubiera tenido, ver sus primeros pasitos, ver cuando la llevo a la escuela, por ejemplo, ¿no? Y los cariños, las salidas, y que ya solo hubiera, pero hay hubieras que yo siento que los podemos tomar en cuenta, pero una vida. Sí, no, mi profesora... Una familia, un hijo. Sí. No. Entonces es una complicación bastante difícil. Por eso las consecuencias médicas, psicológicas, la culpa, la depresión, que creo que lo vamos a mencionar también más adelante. Sí. Y también las complicaciones sociales que esta puede tener y espirituales. Sí, claro. Que eso es un punto bien importante que quizás no lo hemos mencionado, solo nos estamos enfocando en la parte médica, pero espiritual también, de cometer un asesinato. El pecado que nos estamos echando encima al realizar eso. Sí. Y solo verlo como algo superficial de... No, solo para que no se den cuenta lo voy a hacer y ahí queda. No, claro, tenemos angelitos escribiéndonos todos los pecados, ¿no es cierto? Que el día que moramos, pues allá en el cielo nos van a decir... Y usted hizo esto. Ay, mira, mató a un niño. Entonces, sí, yo creo que va a estar en rojo y en gigante. Entonces, el asesinato, y si no se arrepiente, peor, ¿no es cierto? Obviamente no estamos mandándolo. Si usted quiere recibir a Cristo, usted lo hace. Si usted no quiere recibir a Cristo, usted no lo hace. Aquí no le estamos obligando a nada. Pero si usted no se arrepiente de eso, la Biblia es bastante clara, ¿no? La paga del pecado es muerte. Así es. Entonces, y no va a ser una muerte de aquí, se murió en la tierra y ya estuvo, sino que ya en la eternidad va a tener que pagar por todo lo que haya hecho acá. Entonces, me parece que es importante mencionar que también hay consecuencias espirituales, también hay consecuencias psicológicas, ¿no? El cargo de culpa, yo le mencionaba que mi profesora de ciencias decía, el hubiera para mí no debería de existir, porque más lo que nos estamos complicando la vida en qué hubiera pasado si tal y tal cosa, qué hubiera pasado si... Y la culpabilidad que le generaría, me imagino yo, a una señorita el haber asesinado a su hijo, porque hay que decirlo así, ¿no? Es un asesinato. Sí. Y la carga de conciencia que le va a generar después, ay, ahorita estuviera en tal y tal grado, dicen. O pongamos el ejemplo, ¿no? Que vienen sus amigas y ahora las amigas sí están teniendo hijos en ese momento. Y yo tenía el mío. Ahí anduviera con mi niño, o sea. Y lo ven en manos y quisieran haberlo tenido, cargarlo en bracitos, verlo sonreír, ver sus primeras palabras. Es bastante difícil, ¿no? Imaginémonos otro caso hipotético de que quiera abortar, porque la decisión de abortar desde el punto de vista psicológico solo y espiritual, pero pongámonos en los dos puntos, en realidad. Claro que sí. Es llegar a este punto de decidirlo, no es algo fácil, todo lo que está dentro de su mente. Sí, o sea, porque una cosa es estar embarazada y qué difícil decirle, qué me van a decir, me van a correr de la casa, pero matar una vida, imaginémonos que alguien lo intenta hacer, toma alguna medicina, piensa que lo logra, porque esto puede suceder de que practiquen el aborto tomando algún medicamento, por ejemplo, se desangran, salen coágulos, ella dice, ahí salió el bebé, hasta lloran pensando que pasó, y viene un par de meses después y la panza le sigue creciendo.
y se da cuenta de que el bebé sigue ahí, se toma una ultra, sigue ahí, ya se mueve, ya todos se dieron cuenta de que está embarazada. Yo creo que ese es un punto bien importante, de que los abortos muchas veces suceden cuando nadie lo sabe, pero cuando lo saben, toda la presión ya no los permite hacerlo y sigue. Y ya nace ese bebé o esa bebita y ya le queda eso en su mente de que yo una vez intenté abortarlo, intenté y pensé que lo había conseguido, claro, y nace y ya le agarra cariño. Y obviamente todas las mujeres, indistintamente de la edad, cuando quedan embarazadas, aunque lo nieguen, aunque lo que vean en las redes sociales, vean en las noticias, que digan, no, yo lo hice y fue la mejor, porque hay que hablarlo también, que en el mundo así lo dicen. Las opiniones son tan variadas, hay opiniones variadas con respecto de cuándo hay vida, cuándo no hay vida, pero ya establecimos a partir de la concepción, ya es una vida, ya es un ser humano, ya tiene un alma. Pero fuera dicen dicen lo contrario, dan diferentes opiniones. No, a las 15 semanas todavía no puede vivir, entonces sí lo puede hacer. Y lo realizan y salen mujeres con el pecho, con sus, ¿cómo se llaman esas? Con sus pañoletas verdes. Yo lo realicé y no tuve ninguna consecuencia, fue la mejor decisión que me desarrollé, pero eso es mentira. Si vamos a analizar esas personas, son personas que viven solitarias, con traumas, que se drogan, que ya ese es otro tema, pero los vicios es para aplacar, bueno, ya nuestro pastor ya lo ha mencionado muchas veces, que todos los vicios es para aplacar ciertas culpas que conllevan. Así es. Y estas mujeres así son. No, yo la pasé súper bien, no tengo ninguna complicación, me fue bien, trabajo, gasto para mí, las excusas que quieran, pero por dentro siempre está eso, esa espinita. Y ese sentimiento, como ya mencionamos antes, de que nunca lo lograron hacer, nunca lograron tener su vida, su bebé, ¿verdad? Sí, claro que sí. Son consecuencias bastante difíciles y mencionábamos el ejemplo de estas personas, ¿no es cierto? Y obviamente uno solamente cuenta lo que uno quiere decir, pero muchas veces en el fondo estamos escondiendo cómo de verdad nos sentimos. Porque aquí al aire usted puede conocer al hermano Noldo, al hermano Carlos, así como que bien alegre, ¿no? Perfecto. Parece que la vida está perfecta, pero todos cargamos con nuestros, no digo cargo de conciencia, pero todos cargamos con nuestros problemas, todos cargamos con las complicaciones de la vida y es normal, pero no vamos a estar aquí contando cuáles son nuestros problemas. Entonces pasa exactamente lo mismo. Pasamos unos 5 años, días, meses en poder hablar todo eso. Sí. Entonces yo creo que si seguimos con esto no vamos a terminar hoy. Así que solamente le digo, hay consecuencias y consecuencias bastante graves. Entonces no solo en este momento, sino también hay consecuencias a futuro. Sí. Bueno, lo que ya mencionaba anteriormente, que puede llegar incluso a ya nunca poder tener un hijo, por ejemplo. Sí. Que el daño sea tal de que nunca pueda tener un hijo, o incluso no solo eso, por ejemplo, si tiene pérdidas de sangre extremas, puede llegar a tener fallos de múltiples órganos, igual quedar con secuelas propias del aborto, ¿verdad? Las consecuencias psicológicas de la culpa, que muchas veces nunca van a poder sobrellevar, porque es algo que ya no tiene regreso. Sí, cierto. Ya no puede decir, no, cambio de opinión, voy a hacer ahora otra cosa. Ahora quiero tenerlo. Que siga el embarazo. Ya no se puede, Entonces las complicaciones a largo plazo son esas. Primero, que puede llegar a un punto donde ya no va a poder tener hijos. La culpa, el cargo de conciencia, depresiones que aún tratándolo, el cargo espiritual, porque también hay cargos espirituales que siempre quedan una secuela, ahí andamos cargando el muerto atrás nosotros. Sí, es cierto. Entonces a largo plazo son esas, y son variadas quizás un poco con respecto a la edad de que sean niñas o que sean un poco mayores. En la carga emocional que puede presentar para una niña que no concebía y después lo hace, porque definitivamente un adolescente se va a arrepentir, a una adulta que ya vivió más cosas y pueda que menos, que tenga un grado mayor, de alguna forma un grado mayor de conciencia, pero al final les repercute por igual a ambas. Pero ahora si nunca ha tenido un hijo, por ejemplo, y ya nunca lo va a poder tener. Exacto. Y a eso iba, doctor.
¿Son diferentes las consecuencias o el proceso del aborto si la mujer ya tuvo hijos antes? El proceso en el caso de los abortos espontáneos sí influye la edad. Sí. Por ejemplo, entre más pequeñas son, adolescentes en este caso, digamos que tiene 15 años por decir algo, y ella tiene su embarazo, o sea, tiene 15 años y ella le vino su primera regla a los 14 años. Eso quiere decir que a los 14 años empezó a tener su desarrollo hormonal, o bueno, a manifestarse las características de su desarrollo hormonal. Sí. A partir de su primera regla, su primera menstruación, tienen que pasar 5 años hasta que sus órganos reproductores estén listos biológicamente en todos los aspectos desarrollados para poder llevar a cabo un embarazo. Sí. Entonces, por consiguiente, le lleva más riesgo de un embarazo de riesgo partiendo de ahí. Sí, sí. Que una de las complicaciones o una de las consecuencias sería un aborto. Pero no solo eso, el propio embarazo puede tener diferentes complicaciones: hipertensión en el embarazo, diabetes en el embarazo, partos prematuros. Entonces, el embarazo como tal, entre más temprano se tenga, entre menor desarrollo tengan sus órganos sexuales, se vuelve más complicado. Sí. A diferencia de ya una mujer quizás un poco mayor, que haya pasado estos 5 años, por ejemplo. No es una ley así cortada, 5 años más un día y ya cambia, pero es un estimado que a partir de los 5 años las complicaciones sí son menos, la posibilidad de aborto es menos. También, no sé si ya lo había mencionado, pero cuando ya han tenido hijos antes, el riesgo de un aborto espontáneo, o sea, por causas médicas, enfermedades, se reduce hasta un 0.6%. No sé si recuerdan que al inicio decía de que de todos los embarazos, digamos de 100 embarazos, 8 a 20 van a terminar en un aborto y ni cuenta se van a dar. Pero ahora, en mujeres que ya han tenido un hijo, por ejemplo, una hija, su riesgo de un aborto se reduce a un 0.6%. Es mínimo, la posibilidad de aborto es mínimo. En esos casos ya sería otra situación por la que ocurra el aborto. Claro que sí. Vamos con preguntas rápidas, doctor, para cerrar aquí el programa, porque yo nunca termino a tiempo las cosas. Así que muy bien. Le pregunto así bien rápido, ¿nuestro sistema de salud concientiza a las personas acerca del embarazo? Excelente pregunta. Sí. El embarazo en general. Sí, claro que sí. Bye. Con respecto al embarazo en general, el sistema de salud sí tiene muchísimos lineamientos. De hecho, uno de los objetivos del milenio es reducir la mortalidad materna. Sí. Y para reducir la mortalidad materna, o sea, la muerte materna, hay que reducir la morbilidad materna, que eso quiere decir las enfermedades maternas. Así que sí, tenemos muchísimas formas por cómo la pregunta concientiza sobre el embarazo. Sí. Primero existe algo llamado cuidado preconcepcional. Preconcepcional quiere decir antes del embarazo. Sí. Idealmente, la mujer, quizá muchas veces no es planeado el embarazo, ¿verdad? Pero idealmente la mujer 3 meses antes, por lo menos 3 a 6 meses antes, debería empezar a prepararse para tener un embarazo, tomar los medicamentos adecuados, ¿verdad? Las vitaminas, más bien, las vitaminas prenatales para evitar de que tenga un embarazo de riesgo. Ahora, refiriéndonos en el caso de las adolescentes, el sistema de salud busca prevenir esto de cualquier forma. Primero, grupos de apoyo, charlas hacia las adolescentes de evitar el embarazo, y la primera forma de evitar el embarazo es evitar tener relaciones sexuales, que también se evita. O sea, del sistema de salud, una niña, una adolescente no está en edad de tener relaciones sexuales. Ya ese es otro tema, pero por diversas causas. Y refiriéndonos al embarazo, que puede presentar muchísimo más riesgo de enfermedad durante el embarazo, que puede llevarla a la muerte, no solo el aborto. Ahora, una vez que ya quedan embarazadas, el sistema de salud tiene la obligación de encontrar las embarazadas. O sea, puede ser tu hermana y no te das cuenta de que está embarazada, pero el sistema de salud tiene que saber que está embarazada. Y para eso hay una amplia red para lograrlo, a través de promotores, los propios médicos, digamos. Incluso
Aquí en ciudad se vuelve como algo complejo andar de casa en casa, Sí. pero en los cantoncitos, en los pueblos, sí existen, digamos, mira el promotor de salud, que él sí anda de casa en casa. Sí. Mira, y Martita, es como que le está creciendo la panza, o yo creo que está embarazada. Inmediatamente va al sistema de salud, llega donde ella, mira Martita, y usted ya tiene pareja. Sí. Y sí, yo creo que está embarazada. Y el sistema de salud la absorbe. Sí. Porque lo importante es evitar tanto la muerte de la madre como la muerte del bebé. Claro, que son dos objetivos que están en todo el mundo de que no pueden suceder. Sí. Entonces sí concientizan de que vayan al sistema de salud. Incluso, porque sucede, de que, ay, no voy por, dice la mujer embarazada, no voy porque está muy lleno, no quiero ir, no me quiero hacer los exámenes, no quiero pasar la consulta, aunque no llegan. Como médico tengo la obligación de irla a buscar. Oh, sí. Entonces y decirle, mire, fíjese que me sale un poquito difícil ir a ver las 100 embarazadas de que están en el pueblito, ¿va? Pero por favor llegue usted. Pero el sistema de salud tiene la obligación de buscarle, asegurarme de que no se enferme, asegurarme de que no tenga complicaciones. Y en cada control de que la mujer embarazada se realiza, siempre hay un apartado psicológico y preguntar, mire cómo se siente con el embarazo, qué quiere tener al bebé, no quiere tener al bebé, con la familia, qué opina su familia de que usted está embarazada, qué opina su pareja de que usted está embarazada, para detectar a tiempo de que esa adolescente, esa mujer, que está embarazada, yo diga, y me dice, sí, estoy embarazada pero no lo quiero tener, o sí, estoy embarazada y no le importa, o nunca se toma las medicinas, ya me despierta una alerta a mí como médico, como sistema de salud, aquí pasa algo. Y aquí vamos a los grupos de apoyo. Primero, referirlo con psicología, que es la persona más idónea para hablar, tiene los diferentes mecanismos de decir, de que acepte el embarazo, de que tenga su bebé, se les advierte, no aborte, por las complicaciones se les advierte también legalmente lo que les puede pasar, para que de alguna manera ella diga, no puedo abortar y tengo que llevar este embarazo bien. Así que sí, el sistema de salud tiene muchísimos mecanismos de concientizar con respecto al embarazo, no solo a nivel médico, sino hemos visto también afiches de prevenir el aborto y así. Entonces, y aparte de concientizar, ¿no es cierto? Ayudan a las personas que están en ese tipo de situaciones, así que no tengas miedo de buscar ayuda, porque los doctores, por lo menos por decirlo de una forma, no por contrato, están obligados a ayudarle a usted. Obviamente hay palabras más bonitas para decirlo, doctor Cáceres, yo sé, pero por lo menos por contrato, por obligación, ellos tendrían que ayudarle. Así que no tenga miedo de buscar y de pedir ayuda. Yo creo que la última pregunta para cerrar aquí con el programa, todo el mundo queremos saberla. ¿Qué opina usted como un doctor, como un médico cristiano acerca del aborto? Muy bien. Como dije al inicio, el aborto es un asesinato. Y cuando me preguntas como cristiano, la persona, porque aquí hemos dejado de lado otra línea bien importante muchas veces, y es un punto y aparte muy grande. A veces no es la mamá o la mujer o la adolescente que queda embarazada que quiere abortar, sino que es la pareja. Entonces aquí ya nos metemos nosotros también como hombres de que sucede esta situación. ¿Qué pasa? Es un asesinato. El aborto espiritualmente es un alma, es un ser vivo. Nosotros estamos llamados a amar al prójimo. Nosotros no podemos jugar con la vida de otra persona, si bien está dentro de alguien más. Es una vida, es un alma. De ninguna forma nunca lo voy a probar. Y un ser vivo es desde el momento de la fecundación, que ni cuenta nadie se puede dar de que yo estoy embarazada. Al día después ya le va a salir. Entonces no se tiene que realizar. Primeramente, indistintamente de la edad que tenga, nosotros sabemos de que las relaciones sexuales no tenemos que iniciarlas previo a un matrimonio. Así es. Pero en el caso, desde el punto de vista espiritual, es pecado y lo sabemos, y es una lucha interna no hacer. Pero en caso existan personas de que
la conciencia y el espíritu lo tengan abolido y aún así lo hagan. Sí. De ninguna forma estoy recomendando que tengan relaciones sexuales, es pecado, ante los ojos de Dios no lo tenemos que hacer previo al matrimonio. Pero si lo llegan a hacer, tengan un poquitito de responsabilidad, Sí. y tengan métodos de planificación. Sí, De alguna importante. forma, investiguen, lo más fácil, utilicen preservativos. Bueno, incluso, nos están escuchando también personas inconversas. La recomendación, tanto para prevenir el embarazo como las infecciones, miles de infecciones que pueden llegar a presentar, y evítenlo, porque ¿cómo prevenir el aborto? Prevenir un embarazo no deseado, Sí. en el caso de los abortos inducidos, y hoy en día existen miles de formas para hacerlo, así que no hay excusa, aunque en el mundo quieran legalizarlo y quieran poner mil pretextos de por qué sí tenemos que abortar. Hay infinidad de razones por las cuales no hacerlo, y la principal de que es una vida. Nosotros como cristianos no podemos, Sí. una persona como inconversa no debería de poder atentar contra otra vida. Así que esa es mi opinión. Exacto, me parece excelente. Recuerda que nosotros nos regimos por leyes aún más grandes que leyes aquí físicas y terrenales, ¿no es cierto? Así Así que es. hay que mantenernos siempre en esas leyes. El consejo es para usted: cuídese, protéjase, no ande metiendo los piecitos donde no debería. Pero en el caso de que sea momento, no, ya esté casado, y que pues infórmese y busque, porque los doctores están para eso, para ayudarle. Así que yo solamente me voy a quedar con eso, porque ya me van a sacar aquí, no mentira, no me van a sacar a patadas, pero a mí me gusta exagerar todo. Así que nada más agradecerle, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias igual a ti, Noldo, por permitirme dar la colaboración. Espero que de alguna forma les haya ayudado, espero que de alguna forma se hayan aclarado las dudas. Si existen más, si de alguna forma me quieren contactar, o que Noldo, él me pase las preguntas, mira, fíjate que esto quedó en el tintero, Sí, y sí. me escribe, yo le contesto, y él que ya dé la opinión a través de mí, o como prefieran. Gracias, Dios les bendiga, y espero les haya servido mucho. Sí, bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Cáceres por su tiempo. Agradecemos a usted también por aguantarme 1 hora y media. Así, por estar aquí con nosotros en Con Qué. Recuerde que el próximo martes a las 3:30 de la tarde vamos a tener el siguiente programa. Así que pendientes aquí en la Franja Juvenil. Recuerde que voy a estar aquí con usted todos los días que el Señor nos permita, de lunes a jueves, de 3 de la tarde a 4:30. Solo programando alabanza, para que no piense que estoy aquí todo el día bien serio. Pero recuerde que puede estarnos escuchando. Así que recuerde, mi nombre es Arnoldo Vázquez, pero lo más importante, recuerde que Dios le ama y que esto es la Franja Juvenil. Yo con esto me despido. Dios le bendiga muchísimo. Bendiciones.